Los neutrófilos, que dijimos que tenían gránulos de color violeta oscuro, son los más abundantes de todos. De esos 5.000 a 10.000 glóbulos blancos totales que hay, el 65 al 70% son neutrófilos, ¿no? Granulocitos neutrófilos. Estos granulocitos neutrófilos son los que van a actuar ante una infección aguda. Están aumentados, por ejemplo, en la apendicitis, están aumentados en algunas neumonías por alguna bacteria, o están aumentados, por ejemplo, en una colecistitis, o sea, una infección de la vesícula. ¿Eh? Todo lo que implique una infección aguda, estos neutrófilos, granulocitos neutrófilos, van a estar aumentados. Normalmente es entre el 60 y el 70% del total de los glóbulos blancos. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos, por ejemplo, leamos un hemograma. Pero sepan entonces que los neutrófilos son los más abundantes de todos los glóbulos blancos, entre el 60 y el 70% del total. Aumentan en las infecciones agudas, sobre todo bacterianas. Los granulocitos basófilos, ¿no? Que son los que se tiñen de color violeta, son entre el 20, poco menos, entre el 10 y el 15%, también disminuyen. Y después tenemos los eosinófilos, son mucho menos, son aproximadamente entre el 2 y el 4%, y estos son los que pueden estar aumentados, por ejemplo, en los procesos de donde haya parásitos. ¿Eh? Las parasitosis que tienen los niños o que tiene el adulto algún parásito en su organismo, van a estar aumentados los eosinófilos, que son los que tienen gránulos dentro del citoplasma de color rojo. El otro grupo de los glóbulos blancos, uno era estos que tienen gránulos. El otro grupo es lo que se denominan agranulocitos, sin gránulos. Y son dos. Uno que ya es conocido por ustedes, que son los linfocitos, que pueden ser B o T. Estos son los que tienen entre el 20 y el 25% del total de los glóbulos blancos, son linfocitos, ya sean B o T. ¿Eh? Estos linfocitos no tienen gránulos dentro del citoplasma y son los que vamos a ver en un hemograma que tienen general, lo que se ve, digamos, es el núcleo que se tiñe. ¿No? Estos linfocitos, entonces, linfocitos y monocitos, es el otro tipo de glóbulo blanco que no tiene gránulos. Linfocitos entre el 20 y el 25%, y los monocitos son mucho menos, entre el 3 y el 8%. ¿Los monocitos cuáles eran? No sé si se acuerdan. Los monocitos son los que van a ir a producir los anticuerpos. ¿Eh? ¿Se acuerdan de esto? Que hemos hablado cuando hablábamos de inmunidad. Los que producen los anticuerpos son los monocitos, que se transforman en células plasmáticas, que son los que van a producir los anticuerpos. ¿Mm? Entonces, esos serían los glóbulos blancos. Cuando ustedes vean un hemograma, dice una cosa, hay una parte que dice fórmula leucocitaria, fórmula de los leucocitos que son todos estos glóbulos blancos que hemos ido nombrando. Y nos va a ir dando distintos porcentajes de cada uno de estos de acuerdo al paciente que estamos estudiando. Entonces, primero sale la cantidad total de glóbulos blancos, normal entre 5.000 a 10.000, y después va a ir de esa cantidad total de glóbulos blancos hablando en porcentaje de todos estos distintos tipos de glóbulos blancos. Granulocitos, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los sin gránulos o agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Sé que son muchos nombres propios, pero bueno, a medida que se vayan familiarizando con el tema, van a ir familiarizándose con los distintos nombres.
Por eso es importante que lean bien todo esta parte de sangre, porque es una cosa que van a ver todos los días en su tarea normal, digamos. ¿Ah? Lo primero que se le pide a un paciente, generalmente cuando llega a un hospital o que se va a internar, o todos los estudios que se hacen prequirúrgicos, ¿qué es lo que se le pide? Un hemograma. ¿Ah? Y ahí tienen todos los datos estos que hemos estado viendo. La cantidad de glóbulos rojos, la cantidad que tiene de hematocrito, o sea, la relación en porcentaje de glóbulos rojos que tiene, la cantidad de glóbulos blancos, y después esto que estamos hablando, que es la fórmula leucocitaria, para ver qué cantidad tiene de cada uno de estos glóbulos blancos que hemos ido nombrando. ¿Ah? O sea, es un estudio que se ve todos los días y que ustedes seguramente, si han tenido algún tipo de patología, o si los han internado, o si los han operado, o si van a tener familia, o si le van a hacer una cirugía de garganta, lo primero que se le pide a un paciente es un hemograma. ¿Ah? O sea, por eso es que ustedes tienen que saber leerlo y saber interpretar lo que va saliendo en este hemograma para saber qué es lo que probablemente tenga su paciente, o si está normal, si no tiene ninguna infección, que puede ir a cirugía. ¿Ah? Entonces, de ahí la importancia de este tema, ¿eh? Porque es uno de los estudios más frecuentes que se piden y que debe ser interpretado, deben saberlo leer para saber qué es lo que está pasando con ese paciente. ¿Mm? El otro elemento forma importante que tiene esta sangre son las plaquetas. Las plaquetas no son células, son fragmentos de células. Todas parten de esta célula madre de que está en la médula ósea roja y el timo. Esos precursores de las plaquetas son los que se llaman megacariocitos. Mega porque son muy grandes, ¿eh? Son de tamaño mucho más grande que el resto de las otras células de sangre, que después se fragmentan, y cada uno de esos fragmentos o pedazos de ese megacariocito es una plaqueta. Esa plaqueta va a tener, cada uno de esos pedacitos de plaqueta va a tener una porción de membrana celular del megacariocito que le dio origen. La función más importante que tienen las plaquetas, ¿cuál es? Es la de unirse entre ellas y formar lo que se llama el tapón plaquetario, que es uno de los temas que vamos a ver en coagulación de la sangre. ¿Eh? ¿Eso qué son? Entonces, literalmente se unen entre sí las plaquetas y van a poner un tapón, por eso se llama tapón plaquetario, a donde se está perdiendo sangre. ¿Mm? O porque haya una lesión de algún tejido que se ha roto, por una herida, por un traumatismo, por lo que sea, o, por ejemplo, si un vaso se rompió por alguna circunstancia, va a ir a producir lo que se llama un tapón plaquetario. ¿Mm? Ahí va y tapa. Entonces, de ahí la importancia que tienen las plaquetas. El número de plaquetas también es abundante, no tanto como los glóbulos rojos, pero sí es abundante. Profe, quedan 3 minutos. Bueno, ya terminamos acá. Entre 150.000 y 400.000 es el número total normal de plaquetas. O sea que sería un número intermedio. Entre los 5.000 a 10.000 blancos, 150.000 a 400.000 plaquetas, y después teníamos los 4 millones y medio o 5 millones y medio de glóbulos rojos. Entonces, de ahí la importancia de las plaquetas. Cada una de estas plaquetas se unen a otras, forman el tapón plaquetario. Aparte, tienen una sustancia importante que se llama histamina dentro de esos trozos de plaquetas que intervienen en este proceso de coagulación de la sangre. Bueno, vamos directamente al otro link para que no nos cortemos acá a la mitad. Los espero allá.